Gracias, Nuria, y gracias a todos ustedes por estar aquí en la tarde de hoy con nosotros. Básicamente voy a tratar de poner en el contexto de Puerto Rico qué es lo que significa todo este proceso de una concertación social. Esto es un proceso que nunca ha ocurrido en Puerto Rico, es un proceso que se ha dado en muchos otros países, pero no es familiar para nosotros y de hecho no es muy familiar tampoco para los Estados Unidos. Tenemos que avanzar un poquito porque estamos atrasados, así que vamos a comenzar inmediatamente. Cuando hablamos de concertación social, ¿de qué es lo que estamos hablando? Para definirlo en términos precisos, aunque existen muchos tipos de pactos y muchos tipos de procesos, de lo que estamos hablando es de un proceso de negociación formal entre el gobierno y representantes de varios grupos sociales, usualmente uniones laborales y organizaciones empresariales. No tiene que estar limitado el proceso a esos grupos, pero como dije, como en Puerto Rico no estamos familiarizados con este concepto, estoy empezando pues por el modelo más sencillo, más tradicional, más limitado. Se puede considerar la concertación como un modelo de gobernanza y que se ha implementado en Europa, en América Latina, el Caribe, para atender situaciones de crisis específicas y también para establecer estrategias a largo plazo. Cuando me refiero a un modelo de gobernanza, me refiero a un modelo de gobernar que puede suplementar o en algunos casos sustituir la democracia participativa tradicional que vemos pues en Puerto Rico, en Estados Unidos y en otros países del mundo. Siguiendo con la definición, vamos a dejar claro que no es concertación social, especialmente en el caso de Puerto Rico. En Puerto Rico mucha gente habla de llegar a consenso. De eso no es lo que estamos hablando. No estamos hablando de adoptar una decisión basada en el denominador común menor, en que todos estamos de acuerdo que el Día de las Madres es bueno y que los niños son el futuro del mundo y quisiéramos conocer al Papa. De eso no es lo que estamos hablando. Tampoco estamos hablando de convergencia, que es otra cosa que se ha mencionado recientemente. Convergencia definido como puntos de concurrencia entre distintas organizaciones o personas. Yo considero la convergencia como algo más táctico. Por ejemplo, si hay dos grupos que están de acuerdo en que hay que cambiar la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, pero uno quiere que seamos Estado de Estados Unidos y otro grupo quiere que seamos independientes, puede haber un punto de convergencia en describir a Puerto Rico pues, como una situación colonial. Y tácticamente llegan a ese acuerdo, pero obviamente el final estratégico de ambos grupos es completamente diferente. O sea que de eso tampoco es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el objetivo de este proceso de negociación? ¿Para qué se sentarían a la mesa los grupos? No es meramente para charlar o tener un buen rato, sino el objetivo específico es lograr un acuerdo conocido como pacto social. La definición de pacto social que voy a proveer de aquí es una definición formal que tomé de la literatura de ciencias sociales, le voy a dar la fuente ahorita, pero la podemos definir para propósitos de esta conferencia como un contrato formal de política pública anunciado públicamente. Esto es un proceso público, transparente, abierto, sobre asuntos tales como leyes laborales, reformas de pensiones, niveles de inversión pública y privada, políticas industrial, impuestos, contribuciones, políticas de bienestar social y otro tipo de política amplia con miras a reducir la exclusión y minimizar la desigualdad. Esta definición excluye expresamente declaraciones o pactos puramente ceremoniales o simbólicos y acuerdos informales o formales negociados en privado entre alguna organización y el gobierno. Estamos hablando de un acuerdo amplio y de un proceso público. El análisis que voy a presentar aquí sobre las condiciones para lograr una concertación se basa en una investigación llevada a cabo por estos tres profesores que están aquí. Se ha publicado para aquellos que quieran obtener el libro. El libro se llama Social Pacts in Europe's Emergence, Evolution and Institutionalization. Es de la Oxford University Press, publicado en el 2011. Ellos analizan un subgrupo bastante limitado. Usualmente, cuando uno analiza la literatura de
procesos de concertación social y de pactos, hay muchos case studies, mucho estudio individual de cada país, pero yo quería buscar un análisis que me diera cuáles son las condiciones comunes en distintos países que son necesarias o suficientes para llevar a cabo este proceso. Y usualmente cuando uno se enfoca caso a caso, pues tiende a hacer la conclusión de que este proceso de concertación se llevó a cabo en este país en específico porque se dieron estas condiciones específicas en este momento histórico específico, y es muy difícil generalizar entonces a otras situaciones. Lo interesante de este análisis es que escogieron los 14 países que eran miembros de la Unión Europea en la década de los 90 e hicieron un análisis pues, de estos 14 países, cuáles llevaron a cabo pactos de concertación social y quiénes no, pactos sociales. 7 de los 14 llevaron a cabo pactos durante la década de los 90 y como mencionó el profesor Ocampo, pues pueden ser muy amplios o muy limitados. En el caso de Italia, Irlanda, Portugal y Finlandia se llevaron a cabo pactos amplios que cubrían una gama amplia de temas, desde salarios, impuestos, reforma laboral, red de apoyo social, etcétera. En España, durante este periodo en específico, los pactos que se llevaron a cabo fueron mucho más limitados. Mucho más limitados que el pacto de Moncloa, al cual se refirió el profesor Ocampo, que fue en los 70. Durante este periodo fueron mayormente sobre asuntos de mercado laboral. Hubo un pacto en 1996, el Pacto de Toledo, que fue específicamente sobre las pensiones, y pactos que tenían que ver con otros tipos de reformas sociales. En Holanda y Bélgica también se dieron unos pactos, pero fueron aún más limitados todavía. Básicamente basados en relaciones obrero-patronales, asuntos salariales. El rol del gobierno varió muchísimo en cada uno de estos países. En Irlanda, por ejemplo, el proceso se manejó directamente de la oficina del primer ministro. Había un equipo, un staff dedicado en la oficina del primer ministro irlandés que se dedicaba a convocar y a negociar y formaba parte de la negociación. En España, durante este periodo, a diferencia de lo que pasó en Irlanda, el gobierno convocaba, pero entonces se salía del proceso y el proceso ocurría bajo lo que estos investigadores llamaban la sombra de la jerarquía. El gobierno vigilaba, entraba si era necesario romper algún tranque, servir de mediador en algún momento, pero no estaba en el día a día de las negociaciones, y tenía la función también de ser lo que en inglés se llama el enforcer. Básicamente, si ustedes no se ponen de acuerdo, el gobierno va a actuar y vamos a hacer esto otro. O sea que tratando de ser como el bad cop de la película. Estos investigadores utilizan una metodología. La muestra es relativamente pequeña, estamos hablando de 14 países, 7 países donde hubo pactos, donde ocurrieron pactos, por lo tanto no se podía utilizar la metodología tradicional de regresión multivariable porque el margen de error sería demasiado alto y no sería significativo, estadísticamente significativo los resultados que se encontraron. Ellos utilizaron una metodología que se llama Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis, que básicamente lo que busca es identificar, en vez de identificar cuál fue la contribución específica de cada variable a lograr un resultado, ellos lo que buscaban era cuáles fueron las condiciones necesarias y suficientes, necesarias o suficientes para lograr un pacto tripartita. Y ellos definieron el outcome preferido de ellos, era una concertación con los 3 actores principales, gobierno, uniones y empresa privada, y si hubo pacto o no. Por lo tanto, tenían dos posibles resultados, pacto o no pacto. Y entonces analizaron el impacto de 8 variables sobre ese resultado, pacto o no pacto. Por lo tanto, tenían una matriz de 2 a la 8 de 256 posibilidades de factores que podían ser o no contribuyentes a generar un pacto social. Corrieron esto con un algoritmo, un software especial, y llegaron a la conclusión siguiente. Tiene que haber unas condiciones institucionales de entrada para que se dé el pacto, y las vamos a analizar. Tiene que haber una negociación
si las condiciones iniciales no están presentes, es muy difícil que el proceso se dé. Si hay las condiciones institucionales, todavía no es garantía de que se va a dar una concertación y menos un pacto, porque tiene que haber un proceso de negociación. Muchas veces el proceso se cae durante la negociación, ya sea porque las partes que son convocadas no aceptan la convocación, deciden no participar, o si todo el mundo que es invitado decide participar, la dinámica de la negociación se desarrolla de una manera tal que se rompen las negociaciones. Cualquiera de ustedes que haya participado en un proceso de negociación sabe que hay todo tipo de interacción estratégica, todo tipo de juegos, ¿verdad? Durante la negociación. Finalmente, aun si se llega a un pacto formal, a desarrollar un pacto, tiene que haber un proceso de institucionalización, donde las partes le dan seguimiento a los acuerdos, donde se crean unos benchmarks, se le asignan unas tareas y unas labores específicas a cada uno de los actores y se vela por el cumplimiento de esas cosas. ¿Cuáles son las condiciones que estos autores encontraron eran necesarias para la concertación? Bueno, ellos encontraron que realmente una condición era necesaria y es lo que ellos llaman la carga económica. Ellos definieron una carga económica pesada como la presencia de una de estas 4 variables: déficit crónicos, una tasa de deuda al Producto Nacional Bruto en exceso de 60%, desempleo en exceso de 10% o inflación anual de 5% o más. La presencia de una de esas 4 era suficiente para categorizar la carga económica como alta. La segunda variable que ellos encuentran, que no llega al nivel de necesaria, pero sí que tiene que estar presente, es que el gobierno sea electoralmente débil. Y esto en Europa tiene un significado específico. Un gobierno de coalición, de una coalición inestable, o un gobierno minoritario, donde 2 o más partidos se ponen de acuerdo, como ha ocurrido en el Reino Unido actualmente, que gobiernan pero no tienen una mayoría en el Parlamento. Tienes que tener entonces una carga económica pesada, un gobierno electoralmente débil o una estructura laboral que tenga un nivel intermedio de centralización. En los países donde las uniones y sindicatos estaban sumamente centralizadas, este proceso era más difícil porque las uniones estaban renuentes muchas veces a negociar porque se sentían, y con razón, que tenían la fuerza, los números en la calle y no tenían ese incentivo. Mientras que si el nivel de organización sindical era muy bajo o si las uniones estaban sumamente fragmentadas, pues era difícil negociar porque tú no sabes si van a poder cumplir con las promesas que están haciendo. En resumen, estos autores encontraron que todos los gobiernos que enfrentan problemas económicos difíciles de este tipo, eventualmente se ven forzados por la situación a tomar reformas significativas. Pero los gobiernos con mayorías electorales sólidas tienden a favorecer la implantación de soluciones unilaterales, ya que perciben que no necesitan de aliados para lograr sus objetivos, mientras que los gobiernos electoralmente débiles o inestables, por definición, no pueden imponer soluciones unilaterales y se ven obligados entonces a buscar el apoyo de otros actores sociales fuera de su base política natural, y de ahí es que surgen entonces las condiciones para la concertación. ¿Qué tenemos en Puerto Rico? Bueno, si aplicamos ese análisis multivariable a Puerto Rico, creo que la parte de la carga económica pesada se cumple. Tenemos un déficit en el Fondo General desde el año 2000, por 14 años consecutivos, básicamente, con mayor o menor grado, pero desde el año 2000. Una tasa de deuda al Producto Nacional Bruto en exceso del 100% y una tasa de desempleo actual de 14%. O sea que cumplimos con 3 de las 4 condiciones para la carga económica. También tenemos un gobierno electoralmente débil y quiero explicar qué quiero decir con esto, dado que en Puerto Rico no tenemos un sistema parlamentario, pues aplicar este concepto tal vez sea un poco
ajeno o difícil a nuestra realidad. Creo que si analizamos objetivamente los resultados de las últimas elecciones, pues llegamos a estas conclusiones. Primero, 2 de las 3 últimas elecciones a gobernador se han decidido por menos de 1%. Eso te quiere decir que el pueblo está trancado. Tú sabes, no hay un balance o un sesgo claro a favor de un partido o el otro. Hemos visto un proceso de desafiliación política. Cada vez más son las personas que contestan en las encuestas que yo no pertenezco a ningún partido, no estoy afiliado a ningún partido oficialmente. Aún de aquellos que se consideran afiliados a un partido, hemos visto un debilitamiento de esos lazos con los partidos tradicionales. Eso se refleja tal vez en parte en que también durante 2 de las últimas 3 elecciones, el candidato a comisionado residente que ha resultado ganador ha sido un partido diferente al que resultó ganador de la gobernación, algo que en Puerto Rico tradicionalmente no se daba. Eso es un cambio en nuestro sistema político y nos hace parecernos un poco más, somos más análogos entonces, por lo menos en las últimas 3 elecciones, al modelo europeo. Y hemos visto una reducción masiva en la participación electoral. Esto no se ha hablado mucho, pero en la elección para gobernador en el año 2000 votaron más de 2 millones de personas. Tengo el número exacto aquí. 2.012.135 fueron los votos por gobernador. En el 2012 votaron 1.877.179 personas por el candidato a gobernador. Eso en un proceso político donde la oferta electoral aumentó de 3 partidos tradicionales a 6 partidos. Una diferencia de una baja de 134.000 votos o 6.7%. O sea que, en mi opinión, estas 2 condiciones se cumplen en Puerto Rico. Trayéndolo aún más específicamente a la realidad económica de Puerto Rico, y yo creo que esta es la coyuntura económica que nos va a forzar a algún tipo de concertación, es la siguiente. Tenemos un país que tiene unos recursos de nuestra economía de alrededor de 66.000 millones. Ese es el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico para el año 2012, según la Junta de Planificación. De ahí tenemos que sacar una serie de recursos para cumplir unas promesas y unas expectativas que tiene nuestra ciudadanía en términos de seguridad pública, de salud, de educación, de infraestructura. Estamos acostumbrados o esperamos que en cada una de esas áreas Puerto Rico ofrezca unas políticas y unos programas públicos de primer mundo. Si lo logramos o no es otra cosa, pero la expectativa de la gente es que sea del primer mundo. De ese mismo pote tenemos que sacar el servicio de la deuda para los bonistas, para la deuda que tenemos con la gente que nos ha prestado dinero a través de los años, que totaliza 70.000 millones de dólares principal solamente. El servicio de la deuda de esos bonos para este año fue en exceso de 4.000 millones de dólares. También tenemos que sacar o poner a un lado todos los años una porción para los pensionados de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico. La deficiencia actuarial se estima hoy en día en 35.260 millones. Esa es la diferencia entre los activos que tienen los sistemas de retiro y el valor presente de las obligaciones futuras de esos sistemas. Ojo, bajo las reglas nuevas que van a entrar en vigor el 1 de julio del Governmental Accounting Standards Board, ese número va a subir a 44.000 millones de dólares porque se asumen unas premisas diferentes. O sea que, en verdad, la cantidad que vamos a tener que pagar va a ser mucho más alta que esos 35.000 millones. A la misma vez tenemos por lo menos 5 compañías estatales que están insolventes. La Autoridad de Acueductos, la Autoridad de Carreteras y la Autoridad de los Puertos no pueden cumplir con sus obligaciones según se vencen. Esa es la definición clásica de insolvencia. Tenemos 2 más, la Autoridad de Energía Eléctrica y la ACA, cuyas liabilities, cuyos pasivos o obligaciones exceden sus activos. Esa es otra definición de insolvencia que se utiliza tradicionalmente en la Corte de Quiebra. Y tenemos que buscar de alguna manera de ese mismo pote de dinero de 66.000 millones de dólares, cómo vamos a dividir y cumplir con cada uno de esos reclamos. En mi opinión,
Puerto Rico simplemente no puede ahora mismo cumplir con todas las obligaciones o con todo lo que ha prometido a la ciudadanía, a los bonistas, a los pensionados, con los recursos que tenemos. Tenemos que reestructurar significativamente nuestra economía o reestructurar las obligaciones o ambas para poder cumplir y manejar nuestra economía de una manera sostenible. Por lo tanto, las condiciones en Puerto Rico yo creo que están presentes. Las podemos debatir después. Tal vez sería mucho mejor cuando estemos afuera tomándonos un vinito. Pero sugerimos, por lo tanto, que como nunca hemos hecho esto en Puerto Rico, nuestra sugerencia es que en vez de empezar con un proceso amplio como el proceso de Moncloa, es que empecemos con un tema limitado, pero importante, de peso, pero que esté relativamente delimitado. Y interesantemente que cuando estábamos planificando la conferencia, esto se decidió en diciembre del año pasado, que decíamos, bueno, ¿por qué no lo hacemos del sistema de retiro? Que está en crisis y va a ser algo importante. Obviamente no teníamos la más mínima idea de que el gobierno de Puerto Rico iba a anunciar esta semana cuál era su plan para trabajar con las pensiones, ni tampoco sabíamos que se iban a estar reuniendo precisamente hoy con Fitch, Standard & Poor's y Moody's para presentarle su plan. Pero creo que es un buen ejemplo porque claramente los sistemas de retiro están en crisis, el problema tiene unas dimensiones financieras, como ya mencioné, políticas, legales y morales de una complejidad extrema. Ningún partido o facción política en Puerto Rico, en mi opinión, tiene ahora mismo el poder o la autoridad para imponer una solución unilateral a este problema. Y me temo que eso es lo que está tratando de hacer el gobierno y creo que no va a acabar bien si sigue por este camino. Afecta a una gran parte de la población y la solución va a requerir sacrificios de varios grupos sociales en Puerto Rico. Brevemente, el sistema de retiro, esta información del Banco de Fomento, el sistema de retiro de los empleados del gobierno básicamente se quedaría sin activos en el 2014. La línea anaranjada es el gasto en pensiones, las barras azules son las aportaciones anuales. No sería hasta el 2044 que el sistema saldría de no hacerse nada. No sería hasta el 2044 que el sistema saldría de déficit. ¿Por qué ocurre esa reducción? Porque ya en 1999 se legisló un cambio significativo a las pensiones en Puerto Rico. Todos los empleados gubernamentales que entraron al gobierno después del 1 de enero del 2000 no tienen una pensión de beneficio definido. Tienen una pensión que depende de cuánto cada empleado contribuya y del rendimiento en el mercado que obtenga esa inversión durante el periodo que esté empleado. Por lo tanto, lamento decir esto de esta manera, pero al ir falleciendo todos los empleados que están bajo el sistema viejo de pensiones, pues eventualmente solamente van a quedar los beneficiarios con el sistema que empezó en el 2000 y por eso es que se elimina de manera natural la obligación actuarial en el 2044. Pero eso no nos releva de buscar una solución por ese periodo de 30 años porque se nos ha exigido por las casas clasificadoras. El sistema de retiro de maestros es diferente. El sistema de retiro de maestros es un sistema aparte. Y ahí nunca se hizo el cambio a un sistema, a un plan de pensión de defined contribution, de contribución definida. Ahí sigue siendo una pensión de un beneficio definido. Por lo tanto, según está estructurado el sistema hasta ahora, la línea amarilla, que son los pagos de beneficios, continúa aumentando hasta el infinito. No tiene límite, no tiene amortización. Mientras exista ese plan, seguirá aumentando. El gobierno de Puerto Rico claramente no puede hacer las contribuciones anuales requeridas. Si vemos por un lado los recursos del Fondo General, poco más de 9,000 millones de dólares. Si vemos los gastos que tiene que hacer por fórmula el gobierno de Puerto Rico todos los años, eso es porque la ley lo exige, y le sumamos lo que los contables nos dicen que tenemos que añadirle para cumplir con los planes de retiro, pues tenemos una situación en que a los tribunales hay que darle 343 millones por fórmula, a los municipios 388 millones por fórmula. Esto es en exceso a lo que reciben por el CRIM y por el IBU. La UPR se le tienen que dar 757 millones a la Universidad del Estado
y la contribución que se le exige al plan de retiro combinada de maestros y del gobierno central es de 2.850 millones. Aquí ya se nos ha ido casi 47, 48% del presupuesto y no hemos gastado un centavo en policía, en salud, en educación, en otras cosas. Por lo tanto, esto es insostenible. Finalmente, esto es otra gráfica del BGF. Si no hacemos nada, de cada dólar que entra al Fondo General, esta sería la porción que sería dedicada a pagar pensiones. En el 2013 sería 7 centavos, aumentaría a 14 centavos en el 2018, aumentaría a 33 centavos de cada dólar en el 2023 y aumentaría a 41 centavos en el 2030. O sea que si no hacemos nada, en el 2030 41% de los impuestos que pagamos en Puerto Rico se van a ir en pagar pensiones. Por lo tanto, creemos que esto es un tema lo suficientemente importante para el primer proceso de concertación social en Puerto Rico. Como dijo el profesor Ocampo, el éxito depende de la disposición de cada participante a ceder algo hoy para obtener beneficios a largo plazo, lo que en inglés se llama short-term pain for long-term gain. No sabemos si esto va a ser posible en Puerto Rico. Este tipo de negociación nunca se ha dado en Puerto Rico. Nosotros proponemos que estos serían los jugadores que naturalmente tendrían que estar en la mesa, podrían añadirse otros, no estamos limitándolos a esto. Obviamente el gobierno, los representantes de los pensionados, las uniones gubernamentales de los empleados que todavía están cotizando, recursos de la sociedad civil que pueden incluir académicos, economistas, recursos de las compañías de seguros, tales como actuarios, o sea, gente que tenga experiencia haciendo estudios actuariales, ese tipo de cosas. Y el objetivo sería elaborar un plan para los sistemas de retiro. Ese plan tiene que cumplir dos condiciones. Tiene que ser viable financieramente, y la viabilidad financiera a su vez tiene dos dimensiones, que lo podamos pagar y que a la misma vez cumpla con las obligaciones de pensiones, a menos que uno de los acuerdos sea redefinir el beneficio que se le va a dar a los pensionados. Y tiene que tener credibilidad política. Y la credibilidad política también tiene dos dimensiones. La dimensión pequeña del apoyo de los partidos políticos y la dimensión política más amplia del apoyo de lo que en inglés se llaman los stakeholders o de los grupos sociales que se van a ver afectados. ¿Por qué esto es vital hacerlo? Porque este plan es a largo plazo. Como dije, por lo menos va a durar 30 años. Tenemos que bregar con un liability que enfrentamos durante 30 años. Si las soluciones son todas del lado financiero y nos olvidamos del lado político, nos concentramos solamente en lo tecnocrático, va a haber un backlash social inmediato. Y de hecho, yo creo que el gobierno ha cometido un error con lo que anunció hoy y va a, ¿cómo diría?, acentuar o agravar ese error al presentarle un plan a las casas clasificadoras hoy sin haber contado con el apoyo o ni siquiera habérselo presentado a los pensionados, a los líderes unionados, a los mismos líderes legislativos que van a tener que legislar con esto. Me temo que los tecnócratas ganaron esa batalla, van a presentar un plan en Nueva York hoy, que lo más probable reciba la bendición de Fitch, Standard & Poor's y Moody's, y van a venir a Puerto Rico a decir, esta es la ley de Moisés, esto es lo que tenemos que hacer, no le podemos cambiar una coma, y eso no va a suceder. Le van a hacer cambios en la legislatura, las uniones se van a tirar a la calle y los pensionados van a demandar en la corte. Si las soluciones son todas del tipo político, pues entonces es un parcho más, tampoco funciona. No podemos seguir poniéndole parchos, la magnitud del problema es tan grande que hay que buscar soluciones estructurales a fondo. Por lo tanto, tenemos que buscar la intersección, el traslapo de esos dos conjuntos. ¿Qué conjunto de soluciones son viables financieramente y tienen la credibilidad política para atender este problema a largo plazo? Y ese sería el objetivo, identificar ese conjunto de opciones, plasmarlo en papel y firmarlo por todos los que negociaron, sería el objetivo del proceso de concertación. ¿Por qué nos incumbe a todos esto? Quiero brevemente analizar esto porque, como dice Mike, ya estamos escuchando, yo no trabajo en el gobierno, esto a mí no me importa,
que breguen ellos allá, quién los manda, yo no pago contribuciones, o yo no tengo pensión porque yo trabajo en el sector privado. Y aquí hay unos issues morales bien profundos que no hemos analizado en Puerto Rico, nos hemos enfocado mucho en el tema financiero, con razón tal vez, pero creo que por un lado hay que pensar, miren, hemos hecho una serie de promesas como sociedad, esto es parte de nuestro contrato social, con miles de personas quienes planificaron su retiro contando con estos beneficios. Por otro lado, todas las generaciones más jóvenes podemos decir, bueno, es injusto que mi generación y la de mis hijos tengan que cargar con este problema. Ustedes no diseñaron bien, o los que empezaron este sistema de retiro no lo diseñaron bien desde el principio, arréglenselas ustedes allá. Y esto nos lleva a cuestionar entonces, verdaderamente como sociedad, y esto es algo que en Puerto Rico usualmente no estamos acostumbrados a hacer, ¿cuál es la naturaleza entonces de las obligaciones morales que tenemos unos con los otros? ¿Estamos sujetos solamente a aquello que yo estoy de acuerdo o que yo expresamente he acordado en el ejercicio de mi libertad asumir? ¿O existen algunas otras obligaciones que heredamos, por ponerlo así, de otros grupos, de otros tiempos, por virtud de pertenecer a una sociedad? Y aquí hay varias escuelas filosóficas. Si empezamos con el contrato social y las teorías de Locke, Kant y Rawls, ellos se van por el lado de que una persona solamente puede ser encontrada responsable por lo que hace, no por las acciones de otras personas o por eventos que están fuera de su control. Y esta es una línea bien popular en la filosofía y la teoría moral actual. Hay otros filósofos que dicen, bueno, ojo, eso no es tan absoluto. Hay una línea, una tradición filosófica que se remonta a Aristóteles que nos dice que no es posible abstraerse. Nosotros no vivimos en un vacío, no somos una isla, vivimos literalmente en una polis, y a la hora de determinar lo que consiste la justicia tenemos que tomar en consideración nuestros roles dentro de esa sociedad. De acuerdo con Alasdair MacIntyre, que es un profesor de filosofía en Notre Dame, él nos dice, y esto yo creo que es muy importante recordarlo en Puerto Rico, que nosotros entramos a la sociedad con ciertas obligaciones que no escogimos. Somos el hijo o la hija de alguien, somos el primo o el tío de alguien, soy un ciudadano de esta o aquella ciudad, un miembro de este o aquel gremio o profesión, pertenezco a este clan, a esa tribu, a esta nación. Por lo tanto, lo que es bueno para mí también tiene que ser bueno para mi rol en cada una de esas dimensiones. Por lo tanto, también heredo del pasado, de mi familia, de mi ciudad, de mi tribu, de mi nación, una variedad de deudas, de herencias, de expectativas y obligaciones. Estas obligaciones constituyen el punto de partida moral de nuestra vida. No nacimos en un vacío. Y es lo que nos da a cada uno la particularidad moral de nuestra vida. El presidente Obama, al cerrar su discurso del Estado de la Nación hace unas semanas, no lo dijo expresamente, pero estaba basando su análisis sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos sobre esa escuela de pensamiento filosófico. Al cerrar su mensaje nos dice el presidente, somos ciudadanos, es una palabra que no solamente describe nuestra nacionalidad o estatus legal, captura la idea de que este país funciona solamente cuando aceptamos que tenemos ciertas obligaciones los unos con los otros y con las generaciones futuras, y que nuestros derechos están envueltos, literalmente wrapped up in the rights of others. Por lo tanto, no es tan fácil despachar el asunto como que yo no trabajo en el gobierno, esto a mí no me importa. Michael Sandel, que es profesor de filosofía en Harvard, trata de hacer una síntesis entonces de las distintas escuelas y él propone tres tipos de categorías de responsabilidad moral. Una que él llama deberes naturales que se los debemos a todos los seres humanos del mundo basados en el hecho de que somos seres humanos. Estos son obligaciones genéricas, universales y que no requieren de nuestro consentimiento. Se tratan de
hacer lo justo, tratar con respeto y dignidad a los otros seres humanos, ese tipo de cosas. Hay otro tipo de obligaciones que son voluntarias, son obligaciones morales que nosotros asumimos en el ejercicio de nuestra autonomía o como parte del contrato social. Y con esas tampoco hay problema. Son las obligaciones de este tercer tipo, las obligaciones de solidaridad, que son obligaciones que tenemos con personas particulares, ya sea de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra ciudad, y que le debemos a ellos porque compartimos con ellos cierta historia o cierta relación. No requieren de nuestro consentimiento, pues su peso moral se deriva del hecho de que la historia de mi vida está implicada en la historia de la vida de otras personas. No man is an island, como dijo John Donne. Ustedes me pueden decir, bueno, Sergio, eso está bueno, interesante, para la gente que janguea en el Departamento de Filosofía de Harvard y Yale, tremendo. Yo soy un empresario, empresaria, banquero, banquera, a mí lo que me importa son los hard numbers. Bueno, podemos hacer un análisis de otra escuela filosófica donde podemos determinar o que implica que la justicia o la justeza de una acción depende de las consecuencias que esto tenga en otros. This may hurt a little, como les diría su dentista. ¿Qué pasa en Puerto Rico si tenemos una degradación a nivel chatarra? No estoy hablando que nos degraden a un nivel por encima, o sea, justo arriba, sino por debajo de la línea de chatarra. Se desataría en Puerto Rico una crisis financiera. Eso significa que el gobierno tendría poco o ningún acceso a los mercados financieros, tanto a vencimientos de corto como de largo plazo. Siempre aparecería algún buitre que estaría dispuesto a prestarte a 20, 22%, pero no creo que lo podamos pagar. Habría una devaluación de los bonos y obligaciones de Puerto Rico de entre 30 y 50%. Ese es el estimado que hace el Banco de Fomento en un informe que publicó hace una semana. Esto significa, todos ustedes que tienen fondos de inversión o que tienen una cuenta con bonos y obligaciones del gobierno de Puerto Rico podrían ver su valor bajar entre 30 y 50%. La liquidez y la solvencia de las instituciones financieras y de las compañías de seguro de Puerto Rico se podrían ver afectadas ya sea por aumento en las tasas de líneas de repo o de papel comercial o por la aplicación de reglas de mark to market a las instituciones. No sabemos si habría contagio a través de instrumentos derivados porque nadie sabe si esto sería un event of default en algún contrato que se haya redactado entre algún inversionista aquí y Estados Unidos, pero existe la posibilidad, simplemente no sabemos. Sí sabemos que habría un aumento en las tasas de interés a corto plazo, habría una contracción masiva del crédito en Puerto Rico, por lo tanto podríamos ver un aumento en las quiebras, desempleo de más de 20%, tipo lo que está pasando en España. Una vez el desempleo llega a 20%, es casi inevitable ver disturbios sociales, protestas, macanazos, gas pimienta, sangre en las calles. Una vez tiene gente en la calle quemando gomas, lo próximo que pasa es que la gente se monta en un avión y se va de Puerto Rico, un aumento en la inmigración, mayormente jóvenes profesionales. O sea que si usted es de aquellos que no se encuentra persuadido o persuadida por una escuela de filosofía que se remonta a Aristóteles, le debería importar las consecuencias de una degradación a nivel chatarra por lo que acabo de decir. Finalmente, nadie nos va a rescatar. Siempre hay alguien que me dice, si eso pasa en Puerto Rico, el gobierno federal va a actuar. Este es el front page del New York Daily News, y le voy a decir la fecha. 30 de octubre de 1975, la ciudad de Nueva York estaba básicamente en la quiebra. Para ser justos con el presidente Ford, esas no fueron sus palabras exactas, la manera en que el Daily News reportó en su manera idiosincrática lo que el presidente dijo. El presidente lo que dijo fue que él vetaría cualquier paquete de rescate. Eso fue en 1975, no veo por qué harían algo diferente con Puerto Rico en el 2013. Finalmente, creo que aun si escapamos las peores consecuencias de la coyuntura en que estamos y no hay una degradación a chatarra y podemos de alguna manera salir de esta encrucijada en que estamos, de todas maneras tenemos que tratar algo nuevo
vamos por un camino que no es bueno. Aquí les pongo unos quotes de un libro que se acaba de escribir, de publicar, sobre la ciudad de Detroit. La ciudad de Detroit fue en su momento la cuna de la industria manufacturera, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. El proceso del assembly line, inventado por Ford, revolucionó, inventado por Henry Ford, revolucionó el proceso de manufactura a nivel global. Fue el centro de la manufactura mundial por décadas. Y en los 40, durante la Segunda Guerra Mundial, se le llamó el arsenal de la democracia. Este libro que se acaba de publicar ahora en el 2013 se llama Detroit, una autopsia americana. Y nos dice que a nadie le importó mucho Detroit hasta la crisis del 2008. De momento los ojos de la nación se viraron, se enfocaron en este sarcófago postindustrial, donde el crimen y la corrupción básicamente reinaban. Hay partes de Detroit que son bloques fantasmas, literalmente vacíos. Los coyotes han regresado en partes de la ciudad. Una de las ciudades más ricas del mundo, ahora es una de las más pobres, es la capital de la nación en analfabetismo y en abandono de la escuela, donde los niños deben dejar sus libros en las escuelas todos los días y traer papel sanitario de la casa. Es una ciudad donde los bomberos no tienen botas, los policías no tienen patrullas, los maestros no tienen lápices, los miembros de la Asamblea Municipal tienen sus teléfonos intervenidos por el FBI y demasiadas abuelas ya no tienen más lágrimas que llorar. Con alguna que otra edición podríamos escribir este mismo párrafo sobre Puerto Rico hoy, país donde los maestros no tienen tiza, los policías no tienen dinero para comprar balas para entrenar y el Departamento de la Familia abandona a miles de niños a su suerte. Para aquellos que les gustan ver las estadísticas duras, aquí están. La tasa de pobreza en Detroit es 40.9, en Puerto Rico es 45.6. La tasa de desempleo en Detroit es un poquito menos de 11, en Puerto Rico es 14. La tasa de empleo, por ciento de la población entre 18 y 64 años que tiene un empleo, 37.4 en Detroit, 34.3% en Detroit. En Puerto Rico. En conclusión, no sé, no les puedo prometer, no les puedo garantizar que la concertación social funcionará en Puerto Rico. Lo que sí les puedo decir es que tenemos que buscar formas y maneras nuevas de gobernarnos a nosotros mismos. Lo que estamos haciendo no está funcionando. De lo contrario, nuestro futuro se podrá definir en una sola palabra: Detroit. Muchas gracias por su atención.